Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con el señor Emilio Carrillo. Un placer enorme tenerte, Emilio, aquí, que hayas aceptado. Y le voy a agradecer también a Andrés Espinosa, que fue quien nos puso en contacto, mi querido Andrés. Y bueno, les cuento quién es Emilio, que todos lo conocen, pero les voy a contar un poquito que él es economista, escritor, tiene 54 libros publicados y más de 500 artículos, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de Administración General, como tal es subdirector de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 35 libros. Tiene un currículum enorme este hombre maravilloso que ha escrito muchos libros y yo estoy feliz de haber tomado este libro en este momento, ¿no? Que estamos en pandemia, porque he perdido 18 personas desde que estoy viviendo en España de mi entorno por muertes así súbitas o por enfermedad. Y Emilio, un placer tenerte acá y hablar de la vida más allá de la vida y de la muerte. Para mí este momento es especial. Pues muchas gracias, Gabriela. Yo también estoy muy contento de compartir contigo. Muchísimas gracias. Encantado de que podamos desarrollar este encuentro online, esta conversación, y que nuestra conversación pueda llegar, gracias a tu ventana, a mucha gente, a quien Ujú. tiene que llegar. Con toda seguridad Sí, llegará. Así que te lo bueno. agradezco mucho. Y sí, porque en este momento mucha gente está perdiendo a sus seres queridos y la verdad que a mí leer tu libro me resonó muchísimo porque yo desde muy pequeñita creo que, no creo en la muerte como tal, te la cuentan, he ido a colegio de monjas, no creo en la muerte así como te la contaban, sino como la explicas tan lindo en este libro que se llama El Tránsito. eh, y cuando lo empecé a leer, lo primero que me vino a la mente fue la película Sexto Sentido, y cuando seguí leyendo tú la nombras, y más allá de los sueños y demás. Y siempre he tenido esa creencia que uno, como es energía y la energía se transforma, uno deja este traje y pasa a otra vida, digamos, que creo que es la misma, como vos lo decís bien en el libro, ¿no? Efectivamente, Gabriela. La realidad es que hay muchas fuentes que atestiguan que hay vida más allá del fallecimiento físico. Ujú. Cuando compartimos acerca de esto, hay personas que lógicamente preguntan, pero bueno, ¿alguien ha venido del más allá para hablar con nosotros y contarnos lo que hay? Esa es una pregunta que hay que entender como una pregunta lógica, de sentido común. Pero lo cierto es que hay muchas fuentes acreditadas que Ujú. nos hablan de esa vida después de la muerte. Ujú. Todas las tradiciones espirituales, todas sin excepción, hacen referencia a ello, unas con más detalle, otras con menos detalle, pero hay muchísima información en esas tradiciones espirituales. También en diversas escuelas filosóficas de todos los tiempos. También hay muchos textos que describen todo el proceso de vida más allá de la muerte, desde el libro de egipcio de los muertos, que está sagrado de los jeroglíficos, hasta el libro tibetano de los muertos y otros muchos documentos, algunos con muchos siglos. Igualmente hay que tener en cuenta que todos los sabios y sabias de todas las épocas han percibido que hay vida después de la muerte y muchos se han detenido a este respecto. También hay muchas personas que hemos tenido, me incluyo yo entre ellas, experiencias cercanas a la muerte, que por distintos avatares de nuestra vida pues hemos tenido un pie aquí y otro pie fuera, con lo que hemos podido percibir qué es lo que hay más allá. Y también hay muchas personas, Gabriela, que tienen el don, es un don, es una cualidad de contactar con los desencarnados. Ujú. Cada persona tiene, cada uno tenemos nuestros dones, nuestros Sí. talentos, y hay hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que tienen ese don. Entonces, Ujú. claro, con toda esa información podemos llegar a una serie de conclusiones que ponen en evidencia que no estamos hablando de una fantasía. Más allá de que también es verdad, por último, de que cuando nos rompemos las autolimitaciones mentales y empezamos a percibir de que hay vida más allá del fallecimiento físico, entonces también nosotros abrimos líneas de comunicación con las esencias, con las dimensiones álmicas y espirituales, como las queramos llamar, de nuestros seres queridos que han fallecido.
Y esa conexión es una conexión íntima, no es una conexión que tenga que ver evidentemente con que se te presenten delante y empiecen a hablar contigo como estamos hablando tú y yo, pero hay una sensación tan potente y tan real de esa presencia que hacen que se disipen todos los temores de que eso pueda ser una fantasía. Así que estamos hablando de algo que realmente podemos atestiguar de muchas maneras. Sí, claro. Bueno, y como hablábamos antes de comenzar, que en tu libro lo cuentas, no sé si mucha gente sabrá que vos tuviste esta experiencia, estás cumpliendo 10 años de vida, porque hace 10 años que te ocurrió este paso, este accidente que tuviste, y si quieres contarle a la gente cómo fue eso, y después te seguiré preguntando otras cositas que leí en tu libro. Pues muy bien, Gabriela. Sí, vamos, lo puedo sintetizar de una manera breve. Sí. El reencuentro con todo lo espiritual, que en mi infancia, adolescencia y mi primera juventud estuvo muy presente en mi vida, lo recuperé a partir de una serie de acontecimientos que acontecieron en febrero del año 2000. El encuentro con un libro en la ciudad uruguaya de Montevideo, el encuentro con un libro que llegó a mis manos, El Kybalión. Sí. Eso me abrió una reflexión nueva sobre la vida y me permitió recuperar esa conciencia y ese sendero espiritual que había tenido en mis primeros años, hasta los 17, 18 años aproximadamente. Y una vez que estaba andando en ese sendero, pues llegó a mi vida lo que fue esa gran bendición, que sirvió para apuntalar todo lo que venía recorriendo, ¿no? Claro. Fue simplemente un accidente bajando de una montaña, una caída con una fractura de peroné, en principio una cosa bastante tontona, entre comillas, Sí, sí. pero al cabo de unos días la fractura de peroné originó unos trombos que además tuvieron un mal diagnóstico médico, porque inicialmente me produjo un infarto pulmonar que fue mal diagnosticado, y posteriormente eso se reprodujo con múltiples embolias pulmonares que me llevaron a esa situación de experiencia cercana a la muerte en la tarde del 29 de noviembre del año 2010. Así Y mi que experiencia cercana... el domingo cumplimos 10 años. Efectivamente. Vas a festejarlo. Hoy estamos a jueves, día 26, 26, nos claro. quedan 3 días para que cumpla nuevamente años. La experiencia que viví hasta ese momento, aunque como ya he compartido contigo, venía avanzando modestamente en el camino de la conciencia, pero lo que tenía que ver con la vida más allá de la muerte en general y con las experiencias cercanas a la muerte en particular, no me había interesado especialmente. Claro, al vivirla, sí me interesé especialmente y pude comprobar que lo vivido por mí no es una excepción, sino que es algo que muchas personas han vivido y han compartido. Incluso me gusta compartir en este sentido, Gabriela, que buscando experiencias cercanas a la muerte me encontré con la sorpresa de que hace 2500 años, en un libro llamado La República, su autor es Platón, y que recoge los diálogos de Platón con Sócrates, ahí en las páginas finales del libro. Es un libro muy extenso, pero se puede encontrar fácilmente porque es en las últimas páginas, se describe la experiencia cercana a la muerte de un soldado griego llamado que aparentemente muere en el campo de batalla, su cadáver es recogido, pero cuando va a ser enterrado por la familia vuelve a la vida y cuenta su experiencia cercana a la muerte. Qué fantástico. Y esas experiencias cercanas a la muerte han venido siendo recogidas a lo largo de la historia y últimamente, además, en los últimos lustros, por científicos, por médicos y médicas, por neurocirujanos, que a través de sus conocimientos han puesto de manifiesto de que ahí no hay fantasía, ni tampoco reacciones bioquímicas neuronales en el momento del fallecimiento que pudieran explicar ese tipo de experiencia. Claro. Han atestiguado, han comprobado que hay algo más. Y ese algo más, en mi caso, explicado de una forma muy sencilla, es en primer lugar verte fuera del cuerpo, lo primero. El cuerpo está en la cama de la UCI del hospital y tú estás fuera. Lo segundo es ver la vida que has dejado atrás íntegramente, como quien tiene un chip en su mano con la información de su vida y con un vaso de agua se la bebe y al tragarse el chip, ¡plaf! En la instantaneidad aparece toda tu vida. Sí. Lo que en mi caso, que estaba sereno, que estaba en armonía, al ver eso que te estoy compartiendo, pues se comprueba que en la vida todo tiene un sentido, que cosas que hemos considerado que son errores, sin embargo, han sido impulsos para tu crecimiento.
que los errores no son tales, sino que son experiencias necesarias para seguir avanzando, y vas comprobando como en la vida no hay casualidades, sino que todos son causalidades. Cuando ves esa vida tuya en la instantaneidad y en la totalidad. Eso hace que la paz sea mayor. A partir de ahí, la tercera fase, por decirlo así, es el percibir que estás acompañado por formas de luz, por seres de luz, algunos de los cuales tienen que ver con las esencias de seres queridos fallecidos que se comunican contigo, también con aquellas figuras espirituales que de alguna forma ya han sido referentes en tu vida, santos, santas, cada uno en función de su cultura espiritual, también está ahí acompañándote, y a partir de ahí pues entras en el denominado túnel de luz que ya accede al plano de luz, ¿no? Y en mi caso particular fue ahí donde, cuando yo ya era una forma de luz, en ese túnel de luz, junto con esas presencias que te he hecho referencia de otros seres de luz, en un momento determinado empezamos como a brillar más, como a destellar, sentimos la presencia de algo muy potente y esa presencia se fue haciendo cada vez más tangible, nos rodeó una presencia que nos embargó a todas esas formas de luz que estábamos allí, nos embargó de muchísimo amor, de una sensación de paz, de bienaventuranza muy difícil de describir. Y esa presencia, en mi caso, se configuró de un modo que identifiqué con Jesús de Nazaret, con Cristo Jesús. Digo en mi caso porque estamos hablando de una energía crística, de una energía de amor, que posiblemente para una persona que tenga otro acercamiento a tradiciones espirituales, por ejemplo, en el ámbito oriental, pues lo mismo es Siddhartha Gautama Buda o alguna otra presencia. En mi caso, desde luego, fue la figura de Jesús de Nazaret, que con mucho amor se dirige a mí, me pregunta si estoy en paz, si estoy en armonía, yo le contesto que sí, y me hace a continuación una pregunta un tanto sorprendente. ¿Y si volvieras? ¿Y si volvieras? ¿Estarías en esa paz, en esa armonía? Yo le contesto que sí, porque sentí que sí, que efectivamente si volviera estaría en esa misma situación de paz, y me dice, pues entonces si no tienes inconveniente, vuelve. Yo lo acepto de corazón y en ese mismo momento me veo otra vez, Gabriela, en la cama de la UCI, recobrando, entre comillas, la vida y terminando esta experiencia cercana a la muerte sin preguntar el por qué volvía. Y tuvo que pasar bastante tiempo en donde yo tengo hace muchos años la costumbre de hacer meditación por la mañana, una meditación que no busca ver, que no busca visualizar ni canalizar, sino simplemente lo que se enseña en yoga, que la mente deje de estar autopresente y por tanto sin buscar nada, una mañana se me hizo nuevamente presente esa figura, esa presencia crística, la misma que sentí en el plano de luz. Y con esa misma lucidez me pregunta, no preguntaste nada, cuando te dije que volviera no preguntaste nada, no me indica. Digo, es verdad, no pregunté nada porque tampoco sentí la necesidad. No sé, me pareció muy natural, ¿no? Lo que me plantea. Y punto, claro. Con mucha naturalidad, efectivamente, Gabriela. Y a partir de ahí dice, bueno, pues precisamente porque no lo has preguntado, tienes la respuesta. Y la respuesta es que has vuelto para dos cosas. Primero, para traer seguridad a las personas. Mucha gente se va a acercar a ti, tú vas a tener ocasión de compartir con mucha gente y lo que vas a compartir va a servir para que las experiencias que tanta gente tiene y que pueden tildar de fantasía, al contrastarla con lo que tú compartes, van a comprobar que hay más personas que sienten y perciben lo mismo y van a darse cuenta de que no son fantasías, con lo cual vas a aportar seguridad a la gente. Y en segundo lugar, vas a vivir la vida con gozo, vas a darte la gozada de vivir la vida con una comprensión, con confianza plena en ello, como efectivamente me sucede, y al darte la gozada, palabras literales, al darte la gozada, también a través tuya me la daré yo. Y bueno, pues aquí estamos en este momento a punto de cumplir 10 años de aquella maravillosa experiencia. Es que se me ponía la piel de gallina cuando te escuchaba, porque debe ser tan maravilloso y debe ser una sensación tan grande de paz, tan grande que, como bien dices, no es explicable. No se puede transferir lo que vos has sentido. Y me parece tan fantástico. Vos sabés que cuando fallece mi abuela, eh,
yo empecé a tener, desde muy chica tengo esa sensación de escuchar a la gente que no está, ¿no? Pero como si me susurraran en el oído, nunca vi a nadie, no. Y cuando falleció mi abuela, tuve la sensación durante muchísimos años que estaba conmigo, que estaba atrás, ¿viste? Cuando sentís la presencia, tu cuerpo siente que hay una presencia. Y en situaciones muy críticas, la solución me venía al oído. Por eso yo creo tanto en esta forma que vos decís, por eso me resonó tanto tu libro, porque digo, bueno, evidentemente debemos saber muchos que nos pasa esto. Lo que pasa es que uno no lo cuenta porque piensa que si lo contás, la gente va a pensar que estás loca, que estás alucinando, pero es muy real. Y este año que he perdido 18 personas de mi entorno, muchos amigos y una expareja, eh, esa expareja, una noche me tuve que sentar en la cama y empezar a escribir todo lo que me decía. Fue fabuloso. Eh, Todavía lo tengo. Y unos mensajes tal cual vos me estás diciendo, de esa luz, de esa paz, que lo estaba esperando su mamá y su papá, eh, fue tan bonito, y uno se puede despedir también así de sus seres queridos a veces, ¿no? Me gustó mucho la parte cuando explicás los pasos de ese tránsito, cuando haces mención de la película Sexto Sentido y Más allá de los sueños, el tema de aceptar, ¿no? Porque, como vos bien decís, cuando uno fallece muchas veces no se da cuenta que está muerto y sigue haciendo las mismas cosas. Contanos un poquito de eso. Muy bien. Las tradiciones antiguas, hay algunas de ellas que tenían la curiosa costumbre. El antiguo Egipto, la antigua Grecia, se mantuvo en parte en el Imperio Romano, de que a las personas se les enterraba con una moneda en la boca o en los ojos. Es una costumbre bastante curiosa, ¿no? ¿Para qué quiere un fallecido unas monedas, ¿no? La respuesta es una preciosa metáfora, porque se decía que vivimos la vida en la orilla del plano físico. Cuando fallecemos, nos encaminamos a la otra orilla, que es la orilla del plano de luz, el cielo cristiano, el de Bachán de los orientales. Y en medio hay un tránsito, en medio hay un río. Y para atravesar el río hay un barquero que te cruza de orilla a orilla y se le paga con esa moneda. La metáfora es muy bella porque pone en evidencia algo muy importante. Primero, que vivimos en un plano material, en un plano físico. Segundo, que cuando desencarnamos nos dirigimos hacia otro plano, que es el plano de luz, y que en medio hay un tránsito. Y ese tránsito hay que pasarlo, lógicamente. Claro. Ese tránsito tiene una función, porque aquí, en el plano físico, somos una esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar, encarnada en una apariencia, nuestro mundo físico, emocional y mental. Pero en el plano de luz solo puede entrar la esencia, insisto, con el nombre que cada uno le quiera dar. La dimensión álmica espiritual cristiana, la dimensión álmico-búdica de los budistas, el amor, la luz, la conciencia, la energía, cada uno lo puede llamar como quiera. Pero al plano de luz, vibracionalmente, solo es compatible la esencia. Todo lo que tiene que ver con la apariencia tiene que quedar atrás. Y cuando morimos físicamente, lo que muere es el cuerpo físico. Pero lo emocional y lo mental no fallece, Gabriela. Lo emocional y lo mental tiene una sutilidad que no fallece con lo físico, sigue viva. Evidentemente, el mundo emocional y mental está llamado a disolverse. Para eso está el tránsito, precisamente. Para eso está ese río, precisamente. Esa disolución es a la que hace referencia el cristianismo cuando habla de una purga, que da lugar a ese nombre de purgatorio, que debido a las connotaciones de culpa, de pecado, no lo hemos dejado en un cajón. Pero yo me voy a la etimología prácticamente del término. El tránsito es un espacio de disolución de lo emocional y de lo mental. Y esa disolución puede ser muy rápida, muy fluida. Me ocurrió en mi experiencia cercana a la muerte, que muy rápidamente me vi en el túnel de luz, pero también para personas que han vivido muy apegadas a lo material, personas que han tenido una vida muy egoica, muy egocéntrica, que han dañado a otros,
que también se han dañado a sí mismos a través de sus experiencias, ese mundo emocional y mental se densifica, se densifica. Y puede ser que el tránsito se haga más prolongado. Y ahí viene muy bien, viene como anillo al dedo para entender qué se puede vivir cuando se ha densificado mucho lo emocional y lo mental en la vida física, Sí. que nos lleva, por tanto, a la conclusión de que cada uno tiene el tránsito que ha creado. En función de cómo vivas físicamente, va a ser tu tránsito hacia el plano de luz. Y si tu vida ha sido muy, muy egoica, egocéntrica, apegada a lo material, etcétera, se densifica tu mundo emocional y mental y el tránsito se puede prolongar. ¿Y por qué se puede prolongar, Gabriela? Pues muy sencillo, porque para llegar al plano de luz, para que se disuelva lo emocional y lo mental y que nuestra esencia pueda acceder al plano de luz, se necesitan dos cosas, solamente dos, pero puede ser que se complique, que se haga difícil en función del estado de conciencia que cada uno ha labrado en su propia vida. Lo primero que se necesita es darse cuenta que has fallecido, tomar conciencia que has fallecido. Y lo segundo, aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. Cuando te das cuenta y lo aceptas, has terminado el proceso de tránsito y vives lo que compartí anteriormente, estás acompañado de formas de luz, recuerdas tu vida por completo, la que has dejado atrás, y accedes a través del túnel al plano de luz. Pero claro, si alguna de estos dos requisitos se te hacen cuesta arriba, el tránsito se hace más prolongado. En la película El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis, se nos comparte una historia muy bella, por cierto, que tiene dos protagonistas. Un niño que está loco porque dice que ve a los muertos y está loco, y un psicólogo que le da una atención, le da un tratamiento porque el niño está fatal porque dice que ve muertos. Claro. La película va desarrollándose, es apasionante en todo lo que en ella vive, Es fantástica. y al final de la película se desvela la realidad, que además, cuando se sabe el final, merece todavía ver más la película para ver si le coges algún fallo, y no hay fallo, Claro, la no verdad hay. es que es perfecta. Sí. ¿Cuál es el final de la película? Bueno, que el psicólogo, que es Bruce Willis, que está atendiendo a ese niño que está fatal, está mal porque dice que ve muertos, la realidad ¿cuál es? Que efectivamente el niño ve muertos, es verdad, no está loco, es verdad que es una persona que tiene ese don, y que Bruce Willis está muerto, y precisamente por eso está en relación con el niño. Claro. Bruce Willis durante toda la película es un fallecido, es un desencarnado que no se da cuenta hasta el final. Y la película pone tan bien en evidencia, tan maravillosamente en evidencia, cómo es posible estar fallecido y no darte cuenta, como si tu mujer no te habla, porque cuando una persona cree que está viva, estando fallecido, sigue haciendo su vida cotidiana. Claro. Sigue en su casa, sigue yendo a trabajar, fíjate, muerto, y sigue trabajando. Y a todo le busca una excusa, que la mujer no te habla, es porque se ha enfadado contigo, porque está muy centrado en el trabajo. Entonces describe muy bien lo que es esta posibilidad de que habiendo desencarnado no te des cuenta que has muerto. Finalmente, la realidad se impone y antes o después el desencarnado tiene que percibir que ha fallecido, antes o después. Y ahí viene la segunda gran cuestión. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Diríamos que en un estado de conciencia normal lo aceptas. Ya está, es el momento. Aquí nadie ha venido para quedarse. Nadie ha venido para quedarse. Todos encarnamos y desencarnamos. Con lo que en un estado natural de conciencia no hay problema para aceptarlo. Pero cuando se tiene ese estado densificado emocional y mental, puede ser que no lo aceptes. En la película, Bruce Willis lo acepta. Una vez le cuesta trabajo darse cuenta, pero una vez que se da cuenta, lo acepta y hace una despedida muy hermosa de su esposa, aprovechando el mundo de los sueños, el plano astral, que es el que suelen utilizar los que desencarnan en el camino del plano de luz, en los sueños, para despedirse de nosotros. Bruce Willis, cuando se da cuenta, lo acepta. Pero también es verdad que hay desencarnados que no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, toda su intención es no ir hacia la orilla del plano de luz, sino estar en contacto con el plano físico, lo que conlleva todas las experiencias que nos describe la parapsicología de estar haciendo presencia en este plano. Las luces que se encienden y que se apagan, los muebles que se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Es un intento de seguir teniendo presencia aquí. Pero hay una enorme diferencia, y concluyo con esto, Gabriela, y es que cuando un desencarnado realiza
el contacto con este mundo desde el tránsito, lo único que provoca aquí es frío y desarmonía. Frío y desarmonía. Los que estamos aquí ante un desencarnado en el tránsito, lo que sentimos es un desasosiego. En cambio, cuando se contacta con nosotros desde el plano de luz, son ya desencarnados que en su esencia están ya en el plano de luz, lo que sentimos aquí es lo que tú antes apuntabas. ¿Qué es lo que sentimos? Un acompañamiento cariñoso, armonioso, esa mano que se posa aquí y que no sabemos qué es exactamente porque no hay nadie, y miramos así pero no hay nadie, pero no nos asustamos. Ese contacto nos ha llenado como de armonía, ¿verdad? Esa fragancia que a veces hay, que cuentan algunas personas, que la casa se llena de una fragancia, ¿no? Eso. De un Vos olor sabés que maravilloso, pasaba, ¿verdad? sí, en mi casa pasaba, en Argentina, y un día mi secretaria se asustó en mi consulta porque yo no le había dicho, y de repente te venía ese olor a flores sin que hubiese flores, ¿no? Esa sensación del acompañamiento y el olor a flores, y ella lo percibió también. Y me dice, ¿vos esto lo sabías? Sí, claro que lo sabía, pero no lo decía mucho porque iban a pensar que estaba loca. Pero es verdad, en mi casa permanentemente, y sobre todo cuando yo estaba baja de energía. Ese acompañamiento del olor a flores, que yo decía, bueno, será la Virgen, ¿viste? Uno piensa este, cosas, pero me sentía acompañada, siempre. Esto es tan cierto lo que decís, tan cierto, y me da tanto placer escucharlo de alguien tan inteligente y que ha pasado Bueno, por pero esto. es que hay muchas experiencias, Gabriela, hay muchísimos casos que ponen de manifiesto que esto es así, ¿no? Sí, Entonces claro. hay un contacto desde esos otros planos con nosotros. Y Sí, también nosotros podemos conectar con esos planos. sí, Cuando queremos conectar con un desencarnado, que puede ser que esté en el tránsito, toda nuestra intención tiene que ir dirigida a que haga el tránsito con la mayor rapidez posible, claro. de la forma más fluida posible, con el mayor respeto, con todo el amor y con el mayor respeto, porque no se puede, el libre albedrío es fundamental en la vida física y es fundamental en el proceso de tránsito. Pero a mí yo suelo compartir cuando hay personas que me dicen, Emilio, yo tengo duda de que mi pareja, mi madre, mi padre, a lo mejor están en el tránsito porque su mundo emocional y mental puede ser denso. Mi consejo siempre es el mismo. Mira, puede ser que sí o puede ser que no, pero dirígete a ellos como te estás dirigiendo a mí, con todo el amor, con mucho amor, con todo el respeto, porque incluso si quieren seguir estando aquí, el respeto tiene que ser máximo al respecto, y dirígete a ellos con algo tan sencillo como indicándole, sigue tu camino. Este plano ya no es el tuyo, tu plano es el plano de luz. Sigue ese camino que lo que te está esperando está lleno de felicidad y está lleno de paz. Sigue tu camino y mira a tu alrededor para ver esa compañía de seres de luz que van a darte la mano para acompañarte al tránsito. Y cuando tenemos la percepción de que nuestro ser querido está ya en el plano de luz, hombre, mi consejo modesto es, Gabriela, no molestar mucho a los desencarnados que están ya en el plano de luz, porque allí también se hacen cosas, allí también se hacen servicios, allí también hay una vida, entre comillas, ¿no? Claro, Pero sí, si alguna persona tiene, por lo que sea, esa necesidad de contacto con un desencarnado que esté en el plano de luz, la única manera es elevar nuestra vibración. Es decir, sentarnos tranquilamente, mantener una respiración consciente, sacar lo mejor de nosotros mismos y desde esa alta vibración contactar con esa dimensión álmico y espiritual, con esa esencia que esté ya en el plano de luz. Y es posible esa conexión y hay muchas evidencias, muchas pruebas sí, de que sí. esa conexión es posible. A mí me pasa, como te conté esto, que pasó hace un mes, eh, siempre cuando estoy soñando, cuando estoy durmiendo en realidad, es como que eh, veo a toda esta gente que ya no está, y que me hablan y que me cuentan y que están bien. Y si no, tengo recuerdos en el sueño de épocas pasadas, ¿no? Pero los veo bien, y me da mucha paz, y me da mucha paz porque creo que ya ese tránsito ya pasó, ya están en el lugar de luz. Y también hay gente que me pregunta, ¿no? Que si uno se puede comunicar y demás, como recién explicabas. Yo también pienso que no hay que molestarlos.
que si ya no están ahí en ese tránsito, no hay que pedirle. Viste que hay mucha gente que dice, bueno, yo le pido a mi madre que me ayude para pasar por acá el examen o demás. Yo les digo que no molesten, que simplemente lo pidan al universo, no a algún ser querido que hace tiempo ha fallecido y que se supone que ya pasó ese río que vos explicabas, ¿no? No es bueno molestarlos, creo yo. Sí, entre otras cosas, Gabriela, porque allí se hacen funciones, es decir, allí no nuestras dimensiones, esencias, no están ociosas, entre comillas. Claro. Es verdad que hay un primer plano, en el de Bachán hay un primer plano, hay un primer nivel, que es lo que los cristianos llaman el cielo, Sí. que es un nivel de gozo, de puro gozo. Ahí no hay ninguna actividad, por decirlo de alguna forma, Claro. nada más que el gozo, el reencuentro con las esencias que encarnaron en seres queridos, la plasmación de los anhelos en conciencia espirituales que uno haya podido tener, pero en esa fase no nos mantenemos permanentemente. Es una fase transitoria que no tiene un tiempo marcado, las esencias están ahí más o menos tiempo sin que haya un protocolo marcado, pero después se pasa a una segunda fase. Esa segunda fase es una fase que está marcada por dos cosas, por la sabiduría y por el servicio, por la sabiduría y por el servicio. Sabiduría en el sentido que aquella persona que aquí, en esta vida física, haya indagado, haya buscado en temas trascendentes, siempre que aquí hayas buscado, ¿eh? Si no, no. Sí. Si has buscado, allí se te completa lo que aquí hayas avanzado. Hay como una, entre comillas, por favor, no tiene nada que ver con nada físico, ¿no? Sí, Pero hay como unas escuelas de sabiduría donde se te complementa lo que tú aquí hayas indagado. Es decir, por ejemplo, a ti y a mí que nos ha interesado por distintos motivos, todo lo que es la vida más allá de la muerte, lo que significa eso, lo que representa. Bueno, pues lo que aquí podamos esbozar, allí se nos complementa, porque aquí ya hemos puesto la proa del barco en esa dirección. Claro. Hablo de este asunto o de otros muchos. Sí, Es decir, sí, que allí claro. hay un apartado de sabiduría y hay un apartado de servicio. Es decir, allí nuestras esencias también prestan servicios. Hay esencias, por ejemplo, que prestan servicios acompañando a desencarnados en el tránsito, esas formas de luz a la que anteriormente refería. Allí se prestan servicios. Y después, finalmente, hay una última fase en el de Bachán, sin que haya, insisto, un tiempo preestablecido, porque allí todo lo que No hay tiene que ver tiempo. con el tiempo se maneja de una forma Claro. muy distinta. Y hay una última fase que es donde nuestra esencia, nuestra alma, recoge todo lo sembrado en esta vida física, lo recoge como cosecha, lo integra y se dispone otra vez a volver a encarnar para iniciar una nueva vida física. Esto lo explico muy sintéticamente hablando contigo, pero Sí. sobre todo para subrayar que las esencias de nuestros seres queridos allí no están ociosas, es decir, tienen también una vida, Claro, tienen sí, también claro. una vida en ese plano de luz. Sí, sí, sí. ¿Viste la película Nuestro Hogar, Sí, brasilera? claro, sí, sí. Fantástica, ¿eh? Otra película Otra película emblemática, El sexto sentido, emblemática. Nuestro Hogar, la misma Exacto. película que también tuvo mucho éxito comercial de Ghost, también es una Sí, película estupenda, ¿no? fantástica. para Y mirá acercarse los a todo años este que tiene, ¿no? Porque Ghost creo que fue una de las primeras que mostraba a los seres de luz cuando se llevaban a la gente buena y los seres oscuros cuando se llevaban a la gente mala, ¿no? Pero hace muchísimos años, yo no sé si era de la década del 90, esa película fue una de las primeras que yo he visto con estas cosas, pero después me interesó muchísimo Nuestro Hogar, me parece fantástica esa película, que es de un brasileño, y Más allá de los sueños, Más allá de los sueños, ese dolor que tenía su mujer, ¿no? Cómo se interpretaba en el cuadro que ve. Esas cosas que uno dice, no, es todo fantasía. No, es fantasía, es la realidad. Es una realidad que quien la vivió, gracias a Dios que te tenemos a ti para que nos cuentes y nos confirmes que esto es así, para mí es maravilloso. La verdad que Fíjate, cuando hablábamos antes de los libros, las tradiciones sí, espirituales, las escuelas sí. filosóficas, los sabios y las sabias, las experiencias cercanas a la muerte, las personas que tienen el don de ver a los desencarnados. Y efectivamente, a todo eso hay que sumar en los últimos lustros películas que han tenido además mucho éxito de público.
Sí, sí. Por ejemplo, El sexto sentido, que se estrena en 1998, 1999, no recuerdo exactamente, pero fue en los últimos años del siglo Sí, XX, sí. en su momento fue la película más taquillera de la historia. Es decir, que es un tema que hay algo en nuestro interior que nos llama a acercarnos a ese tipo de asuntos, y que cuando vemos esas películas no hay algo que diga qué barbaridad, qué disparate, esto no puede ser. Todo lo contrario, hay algo muy íntimo que nos dice sí, sí, esto es así, esto es así. Te No lo abre podemos explicar la... con palabras, pero hay algo que dice que No, sí. sí, sí, es que te abre la cabeza. Uno, si uno ha estado interesado en estos temas siempre, ese tipo de películas, es como que te abre más la cabeza, se toma más conciencia de que es real, que tenés, que la vida continúa, que la energía se transforma. Y a mí me encanta investigar. La verdad que tu libro lo vuelvo a mostrar para que la gente lo vea, porque es tan bonito, tan bonito, tan bonito, que a mí me resonó todo el libro, absolutamente todo el libro. Quería preguntarte si toda la gente que desencarna vuelve a encarnar. Eh, con todo lo que tiene que ver con este proceso que estamos analizando, Uh -huh. el libre albedrío se respeta escrupulosamente en todos los planos. Yo diría que es una ley de la vida, es una ley del universo, es una ley de la creación. Uh -huh. Y ese es el telón de fondo fundamental. Nadie obliga, nadie obliga. Por tanto, no tengamos ningún miedo. Hay demasiado miedo en el plano físico como para que extendamos ese miedo al plano de luz. Nadie obliga. Ahora bien, nadie obligando, nuestra esencia tiene ese componente álmico y nuestra alma va creciendo en autoconsciencia. Es decir, la presencia de la esencia en este mundo material, Gabriela, tiene una finalidad, que es vivir la materia, que es vivir el plano denso en el que se desarrolla la vida física. Vivirla hasta el punto en donde nuestra divinidad pura, que es lo que somos, se plasme en nuestra vida física. De eso se trata, de que la divinidad que somos se plasme en el mundo físico. Y para que eso sea posible, se necesitan encarnaciones, porque al principio este mundo es tan maravilloso, pero tan denso vibracionalmente, que se produce un olvido. Algunos maestros lo han llamado el gran olvido, el olvido de lo que somos. Te identificas con tu apariencia y te olvidas de tu esencia. Te identificas con tu cuerpo físico, emocional y mental, con tu personalidad, con tu documento nacional de identidad, con tu pasaporte, con tu tarjeta de visita, y te olvidas de lo que eres. Pero a través de las experiencias que se van acumulando a lo largo de la vida física, poco a poco se va recuperando, vamos saliendo del Alzheimer, ¿no? De la amnesia sobre lo que somos, hasta llegar un momento en el que recuperas la presencia y la memoria y la toma de conciencia de tu esencia, y empiezas a vivir, poco a poco, empiezas a vivir en coherencia con eso hasta traer el cielo a la tierra. Finalmente, como tan bellamente cantó San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, el ser humano que finalmente llega a ese punto puede decir que pasa por esta vida mil gracias derramando, dice él, mil gracias derramando, paso por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola mi figura, vestido los dejo de mi hermosura. Nada que ver con temas egoicos, egocéntricos, sino que es la plasmación de la esencia en el mundo de la materia. A eso estamos llamados. Y por como estamos llamados a eso, normalmente lo que hacemos es que volvemos a encarnar. Pero no porque nadie nos obligue, sino porque tenemos esa vocación íntima de hacer el cielo en la tierra, de vivir aquí lo que realmente somos, trayendo toda esa vibración altísima a un plano que es igualmente divino e igualmente maravilloso, pero que tiene una frecuencia vibracional bastante más densa. Con esto último terminamos porque la frase que acabas de decir es maravillosa. Me encantaría seguir hablando contigo horas, pero sé que estás muy ocupado y que tuviste la deferencia de regalarme este ratito para hablar contigo así íntimamente. Y estoy muy feliz de haberte conocido y te agradezco un montón. Seguiré leyendo más de tus libros y ojalá nos podamos ver alguna vez. A lo mejor nos vemos por Málaga con Andrés cuando haga sus orígenes.
y sería un placer conocerte personalmente. Quiero agradecerte de todo corazón que sin conocerme hayas accedido a estar un ratito aquí. Muchísimas Pues gracias. yo, el agradecimiento es mutuo y compartido, Gabriela, te lo agradezco también mucho a ti, te deseo todo lo mejor y efectivamente espero que la vida posibilite que ya que no estamos lejos físicamente, Exacto. hay dos distancias, ¿no? La distancia de la esencia que no existe, No, porque desde la esencia estamos todos en íntima conexión, y el mundo de la distancia física, y en nuestros casos yo estoy convencido que de la mano de Andrés vamos a tener posibilidades durante el seguro. 2021 de De recuperar encontrarnos. actividades presenciales y que podamos darnos un abrazo físicamente, que ahora te lo Exacto. envío online. Yo también. Te mando un abrazo enorme y te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos gracias por estar y una charla preciosa con Emilio Carrillo. Gracias.